En el corazón de la aparente normalidad, a menudo acechan sombras que desafían nuestra comprensión. Hoy nos adentraremos en una historia donde la inocencia se desvanece y la realidad se retuerce en una pesadilla. Ocurrió en la tranquila localidad de Newtown, Connecticut, diciembre de 2012. Un día que comenzó como cualquier otro, pronto se convertiría en sinónimo de horror inimaginable. ¿Qué fuerzas oscuras convergieron para desatar tal devastación? Adam Lanza, un joven de 20 años con un historial de problemas de salud mental, era una figura solitaria, un fantasma en los márgenes de la sociedad. Su mente, un laberinto de angustia no tratada, se había convertido en un caldo de cultivo para la tragedia. Pero, ¿qué le impulsó a cruzar la línea, a cometer un acto tan atroz? En la mañana del 14 de diciembre, Lanza asesinó a su madre, Nancy Lanza, en su casa. Un disparo certero con un rifle calibre 22. Un acto de violencia doméstica que presagiaba una carnicería aún mayor. Fue este el punto de no retorno, el momento en que la oscuridad consumió por completo su alma. Luego, condujo hasta la escuela primaria Sandy Hook, un santuario de aprendizaje y alegría, ahora destinado a convertirse en un escenario de pesadilla. Allí, armado con un rifle de asalto Bushmaster AR-15 y varios cargadores de munición, desató el infierno. ¿Cómo pudo un lugar tan lleno de vida transformarse en un símbolo de muerte y desesperación? 20 niños, de tan solo 6 y 7 años, fueron brutalmente asesinados en sus aulas. 6 adultos, valientes maestros y personal de la escuela, también perdieron la vida intentando proteger a los inocentes. 26 almas arrebatadas en un torbellino de violencia sin sentido. ¿Qué clase de monstruo es capaz de semejante acto? La nación entera quedó paralizada por el dolor y la incredulidad. Las preguntas resonaban en el aire, buscando respuestas en el vacío. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Qué podríamos haber hecho para evitarlo? Tras la masacre, Adam Lanza se quitó la vida, negando al mundo la oportunidad de comprender completamente sus motivos. Un acto final de cobardía, que dejó tras de sí un legado de sufrimiento y preguntas sin respuesta. ¿Fue un acto premeditado o un arrebato de locura incontrolable? La escuela primaria Sandy Hook fue demolida y reemplazada por un nuevo edificio, un intento de borrar el horror y construir un futuro mejor. Pero las cicatrices permanecen, grabadas en la memoria colectiva de una comunidad y una nación. ¿Puede un lugar, alguna vez, realmente sanar después de tal devastación? La masacre de Sandy Hook es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y la importancia de abordar la salud mental. Una advertencia escalofriante de que la oscuridad puede acechar incluso en los lugares más inesperados. Y una pregunta persistente que nos persigue. ¿Estamos haciendo lo suficiente para proteger a nuestros niños? En el corazón de la aparente normalidad, a veces, acecha lo inimaginable. Un horror que se disfraza de cotidianidad, esperando el momento preciso para revelarse. ¿Qué ocurre cuando la línea que separa la cordura de la demencia se desdibuja, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de la bestia humana? El caso que nos ocupa hoy nos traslada a una pequeña comunidad, un lugar donde todos se conocen y los secretos, supuestamente, no existen. Pero bajo la superficie de la placidez se ocultaba una verdad tan oscura que desafiaría la comprensión de incluso los investigadores más experimentados. Hablamos de un hombre, un vecino, un padre, alguien que, a los ojos del mundo, encarnaba la normalidad. Pero, como veremos, las apariencias pueden ser terriblemente engañosas. Los hechos se remontan a 1998, en la tranquila localidad de Westfield, Nueva Jersey. Una casa, ubicada en el número 657 de Boulevard, se convirtió en el epicentro de una pesadilla que atormentaría a sus nuevos propietarios, la familia Brodus. Derek y María Brodus
Habían invertido los ahorros de toda su vida en esta casa, un sueño hecho realidad para criar a sus 3 hijos. Lo que no sabían era que, junto con las paredes y el jardín, habían adquirido un inquilino invisible, un observador obsesionado con la propiedad y dispuesto a hacerles la vida imposible. Poco después de cerrar el trato, comenzaron a recibir cartas anónimas. Misivas inquietantes, firmadas solo por El Vigilante, que describían con precisión la casa y a sus habitantes, revelando un conocimiento perturbador de sus vidas. ¿Han traído niños jóvenes a la casa? Yo los he visto, rezaba una de las cartas. Permítanme saber si los niños están en el sótano. El tono amenazante escaló rápidamente. El vigilante afirmaba que la casa había sido objeto de su observación durante décadas, incluso siglos, y que ahora era su deber protegerla de los intrusos. La policía local inició una investigación, pero las pistas eran escasas. Las cartas no contenían huellas dactilares utilizables, y el vigilante parecía ser un fantasma, capaz de desaparecer sin dejar rastro. A medida que la investigación avanzaba, la familia Brodus se sumía en la paranoia. Sospechaban de sus vecinos, de sus amigos, incluso de ellos mismos. La casa de sus sueños se había convertido en una prisión, un lugar donde la seguridad era una ilusión. Las cartas continuaron llegando durante años, cada una más inquietante que la anterior. El vigilante parecía deleitarse con el terror que infligía a la familia, jugando con sus miedos y alimentando su desesperación. ¿Quién era el vigilante? ¿Un vecino resentido, un acosador obsesionado o algo mucho más siniestro? Las respuestas, si es que existen, permanecen ocultas en las sombras. Un recordatorio escalofriante de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. Y que, a veces, la verdadera pesadilla no está en la casa, sino en la mente de quien la habita. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta un horizonte brumoso, se alza una casa. No es una casa cualquiera. Sus muros de piedra, testigos de siglos de historia, guardan un secreto oscuro, una tragedia que se resiste a ser olvidada. ¿Qué horrores se esconden tras sus ventanas silenciosas? La historia que vamos a narrar se remonta a 1966. La familia Ashton, compuesta por los padres, George y Elizabeth, y sus 2 hijos pequeños, Emily, de 6 años, y Thomas, de 4, se mudaron a la antigua mansión, buscando un nuevo comienzo, un refugio lejos del bullicio de la ciudad. Lo que encontraron, en cambio, fue una pesadilla que marcaría sus vidas para siempre. ¿Puede un lugar estar maldito? Los primeros días transcurrieron con normalidad. La familia se instaló, exploró los vastos jardines y se maravilló con la belleza de la casa. Pero pronto, pequeñas anomalías comenzaron a manifestarse. Objetos que cambiaban de lugar, susurros inexplicables en la noche, sombras que danzaban en las esquinas de los ojos. Elizabeth, la madre, fue la primera en sentir una presencia inquietante, una sensación constante de ser observada. ¿Era solo su imaginación o algo más siniestro acechaba en las sombras? Una noche, Emily, la hija mayor, despertó gritando. Afirmaba haber visto una figura oscura en su habitación, un hombre alto y delgado con ojos vacíos que la observaba desde la esquina. George, el padre, intentó calmarla, atribuyendo la visión a una pesadilla infantil. Pero el terror en los ojos de Emily era demasiado real para ser ignorado. ¿Qué vio realmente la niña en la oscuridad de su habitación? Los incidentes se intensificaron con el paso de las semanas. Los susurros se hicieron más fuertes, las sombras más definidas. Thomas, el hijo menor, comenzó a hablar con un amigo invisible al que llamaba el hombre pálido. El niño pasaba horas jugando solo en el jardín, riendo y conversando con esta entidad fantasmal. ¿Quién era este hombre pálido y qué quería de los niños Ashton? Una noche de tormenta, cuando los vientos aullaban y la lluvia golpeaba las ventanas, la tragedia golpeó. Elizabeth,
Mientras preparaba la cena, escuchó un grito proveniente del jardín. Corrió hacia afuera y encontró a Thomas tendido en el suelo, inconsciente. A su lado, de pie en la oscuridad, estaba la figura del hombre pálido. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en la noche. ¿Fue un accidente o algo mucho más terrible? Thomas fue llevado de urgencia al hospital, pero ya era demasiado tarde. El niño murió esa misma noche, dejando a la familia Ashton sumida en el dolor y la desesperación. La policía investigó el incidente, pero no encontró pruebas de juego sucio. La muerte de Thomas fue declarada accidental, una trágica caída en el jardín. Pero George y Elizabeth sabían que algo más había sucedido. ¿Podría la verdad permanecer enterrada para siempre? Consumidos por el dolor y el miedo, los Ashton abandonaron la mansión, dejando atrás los horrores que habían experimentado. La casa permaneció vacía durante años, un monumento silencioso a la tragedia que allí se había desarrollado. Pero la historia de la familia Ashton y el hombre pálido se convirtió en una leyenda local, un cuento de advertencia que se transmitía de generación en generación. ¿Qué legado dejaron los Ashton tras su paso? Algunos dicen que la casa sigue embrujada, que los espíritus de Thomas y el hombre pálido aún vagan por sus pasillos, buscando nuevas víctimas. Otros creen que la tragedia de los Ashton fue simplemente una coincidencia, una serie de eventos desafortunados que se combinaron para crear una pesadilla. Pero una cosa es segura: la historia de la familia Ashton y la mansión embrujada seguirá resonando en la memoria colectiva. Un recordatorio inquietante de que a veces los horrores más profundos se esconden en los lugares más inesperados. ¿Quién será el próximo en escuchar los susurros en la noche? En el corazón de la aparente normalidad, a menudo acechan sombras que desafían nuestra comprensión. ¿Qué sucede cuando la línea entre la cordura y la locura se desdibuja, dejando tras de sí un rastro de horror indescriptible? El caso que nos ocupa hoy nos lleva a una tranquila comunidad, un lugar donde los secretos se entrelazan con la vida cotidiana y donde la oscuridad puede esconderse a plena vista. Retrocedamos hasta 1978. En ese año, Dennis Rader, un hombre de 33 años, aparentemente un ciudadano modelo, un esposo y padre de familia, comenzó a tejer una red de terror que paralizaría a Wichita, Kansas, durante décadas. Pero, ¿qué motivaba a este hombre aparentemente común a cometer actos tan atroces? Rader no era un criminal común. Él mismo se autodenominó BTK, un acrónimo escalofriante que detallaba su modus operandi: bind, torture, kill, atar, torturar, matar. 3 palabras que helarían la sangre de sus víctimas y aterrorizarían a toda una ciudad. Su primera víctima fue la familia Otero: Joseph, Julie y sus 2 hijos. Joseph Jr. y Josephine fueron brutalmente asesinados en su propia casa, el 15 de enero de 1974. Rader no solo les arrebató la vida, sino que también se deleitó en la planificación meticulosa y la ejecución fría de sus crímenes. ¿Cómo alguien puede planear semejante acto de barbarie? Después de los asesinatos de la familia Otero, Rader envió una carta a la policía, reivindicando la autoría de los crímenes y revelando su apodo: BTK. La carta era un desafío, una burla a la autoridad y una promesa de más horrores por venir. ¿Era esto el comienzo de un macabro juego del gato y el ratón? Durante los siguientes años, el miedo se apoderó de Wichita. Rader continuó acechando, eligiendo a sus víctimas al azar, sembrando el pánico y la incertidumbre. Catherine Bright fue asesinada en 1977. Shirley Bean en 1977. Nancy Fox en 1977. Cada asesinato era una pieza más en el rompecabezas de su retorcida mente. ¿Cómo podía la policía detener a un depredador que parecía estar en todas partes y en ninguna a la vez? Luego, el silencio. Durante casi una década,
BTK desapareció de la vista pública. Algunos creyeron que había muerto, que se había mudado o que simplemente había dejado de matar. Pero la calma era solo una ilusión. ¿Puede un asesino realmente abandonar su compulsión? En 2004, Rader resurgió, enviando cartas y paquetes a los medios de comunicación y a la policía. Estaba de vuelta, más audaz y desafiante que nunca. Esta vez, sin embargo, su arrogancia sería su perdición. ¿Qué error fatal cometería un asesino tan meticuloso? Fue un disquete, enviado a la policía con detalles sobre sus crímenes, lo que finalmente lo delató. Los metadatos del disquete contenían información que lo vinculaba directamente con la Iglesia Luterana Cristo, donde Rader era presidente del consejo. La policía rastreó la computadora hasta él. Un simple disquete, la clave para desentrañar años de terror. El 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue arrestado. Su fachada de hombre común se derrumbó, revelando al monstruo que se escondía debajo. En 2005, fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos de 10 personas. 10 vidas truncadas, un legado de horror imborrable. Dennis Rader, el asesino BTK, permanece tras las rejas, un recordatorio sombrío de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados. Su caso nos obliga a confrontar la oscuridad que acecha en el corazón humano y la fragilidad de la seguridad que damos por sentada. ¿Pero realmente entendemos la naturaleza del mal? ¿O solo vemos su reflejo en los actos de aquellos que lo encarnan? En el corazón de la apacible campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y el tiempo parece transcurrir a un ritmo más lento, se esconde una oscuridad que desafía la serenidad del paisaje. ¿Qué secretos pueden ocultarse tras la fachada de la perfecta postal? Nos trasladamos a Epping, Essex, a principios de la década de los 2000, un lugar donde la vida cotidiana transcurría sin sobresaltos, hasta que la desaparición de una joven sacudió los cimientos de la comunidad. June Everett, una adolescente de 14 años, se esfumó sin dejar rastro una tarde de mayo de 2001. Su bicicleta fue encontrada abandonada cerca del bosque de Epping, un lugar conocido por su belleza natural, pero también por su densa vegetación y sus senderos laberínticos. ¿Qué la llevó hasta allí? ¿Fue un encuentro fortuito o una cita premeditada? La policía local inició una búsqueda exhaustiva, peinando el bosque centímetro a centímetro. Días se convirtieron en semanas, y la esperanza de encontrar a June con vida se desvanecía con cada amanecer. La comunidad se unió en la búsqueda, pero el bosque parecía guardar silencio, negándose a revelar sus secretos. Pasaron casi 2 años. 2 años de angustia, incertidumbre y especulaciones. Hasta que, en marzo de 2003, un jardinero que trabajaba en una propiedad cercana al bosque hizo un macabro descubrimiento. Entre la maleza encontró restos óseos. Las pruebas de ADN confirmaron lo que todos temían. Los restos pertenecían a June Everett. La joven había sido asesinada. Pero, ¿quién era el responsable de este acto atroz? ¿Y por qué? La investigación se intensificó. La policía interrogó a cientos de personas, buscando cualquier pista que pudiera conducir al asesino. Se revisaron viejos casos sin resolver. Se analizaron perfiles psicológicos y se rastrearon las comunicaciones de June. Pero el caso parecía estancado. Hasta que, un detalle aparentemente insignificante, un comentario casual de un vecino, abrió una nueva línea de investigación. Un nombre surgió entre la maraña de datos: Jeremy Bamber. Bamber, un joven granjero de 26 años, era el sobrino de June. Había sido uno de los primeros en ofrecer su ayuda en la búsqueda, mostrando una gran preocupación por la desaparición de su prima. Pero, ¿era su preocupación genuina o una fachada para ocultar su culpabilidad? A medida que la policía profundizaba en la vida de Bamber, descubrieron una serie de inconsistencias en su coartada.
También encontraron pruebas que lo vinculaban con el arma utilizada en el asesinato, un rifle con silenciador, propiedad de su padre. En agosto de 1985, Jeremy Bamber fue arrestado y acusado del asesinato de June Everett y de toda su familia, sus padres adoptivos, su hermana y sus dos sobrinos gemelos de 6 años. Un crimen que conmocionó a la nación y que reveló una historia de ambición, codicia y una frialdad escalofriante. ¿Cómo pudo un hombre ser capaz de semejante atrocidad? En octubre de 1986, tras un juicio mediático y lleno de controversia, Jeremy Bamber fue declarado culpable de los 5 asesinatos y condenado a cadena perpetua. A día de hoy, Bamber sigue manteniendo su inocencia, alegando que fue su hermana quien cometió los crímenes y que él es víctima de una conspiración. El caso de Jeremy Bamber sigue siendo uno de los crímenes más infames de la historia británica. Un recordatorio sombrío de que la maldad puede acechar incluso en los lugares más tranquilos y que, a veces, los monstruos se esconden a plena vista. ¿Podemos estar seguros de que la verdad ha salido completamente a la luz? O, tal vez, aún quedan secretos enterrados en la campiña inglesa, esperando ser desenterrados. La noche siempre ha guardado secretos, pero algunos son más oscuros, más inquietantes que otros. ¿Qué sucede cuando la línea entre la cordura y la demencia se desdibuja? Cuando la confianza se rompe y la pesadilla se convierte en realidad. En el corazón de Ohio, una historia espera ser contada. Una historia de obsesión, manipulación y un horror inimaginable. Era el verano de 1989. Jeffrey Dahmer, un nombre que pronto resonaría con escalofríos en todo el mundo, cometió su primer asesinato en Ohio. Stephen Hicks, de 18 años, fue la víctima inocente que cruzó el camino de Dahmer. ¿Podría alguien haber imaginado la depravación que se avecinaba? Dahmer no se detuvo allí. Se mudó a Milwaukee, Wisconsin. La ciudad, con su promesa de anonimato y oportunidades, se convertiría en el escenario de una serie de actos indescriptibles. ¿Qué clase de monstruo se esconde a plena vista? Entre 1989 y 1991, Dahmer asesinó a 16 hombres y niños más. Cada crimen. Una danza macabra de seducción, tortura, asesinato y desmembramiento. ¿Cómo pudo alguien llevar a cabo tales atrocidades sin levantar sospechas? Los horrores que Dahmer perpetró en su apartamento eran inimaginables. Necrofilia, canibalismo, preservación de restos humanos como trofeos. Un catálogo de depravación que desafía la comprensión humana. ¿Qué clase de mente retorcida podría concebir tales actos? El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards logró escapar del apartamento de Dahmer y alertó a la policía. La pesadilla, finalmente, estaba llegando a su fin. ¿Pero a qué precio? Cuando la policía entró en el apartamento número 213, encontraron un escenario de horror que los dejó traumatizados. Cabezas cortadas en el refrigerador, torsos desmembrados en un barril de ácido, fotografías que documentaban sus crímenes. La evidencia era abrumadora, innegable. ¿Cómo pudo la sociedad haber ignorado las señales? Dahmer fue arrestado y acusado de 17 cargos de asesinato. En 1992 fue declarado cuerdo y culpable de 15 de los cargos. Fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, el máximo castigo permitido en Wisconsin en ese momento. ¿Era suficiente castigo para los crímenes que había cometido? El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado por otro recluso en la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Christopher Scarver, también un asesino convicto, golpeó a Dahmer con una barra de metal. Su reinado de terror, finalmente, había terminado. Pero el horror que infligió alguna vez desaparecerá. La historia de Jeffrey Dahmer es un recordatorio sombrío de la oscuridad
que puede acechar en el corazón humano. Un testimonio del horror que puede ocurrir cuando la sociedad falla en proteger a los vulnerables. Un eco persistente de la maldad que nunca debemos olvidar. ¿Qué monstruos, aún desconocidos, acechan en las sombras, esperando su momento? El silencio, a veces, esconde más horrores que el grito más desgarrador. En 1974, el silencio se apoderó de Amityville, Nueva York, y con él, una historia que aún hoy, casi medio siglo después, nos hiela la sangre. La familia DeFeo, aparentemente normal, fue encontrada sin vida en su hogar, el 112 de Ocean Avenue. Ronald DeFeo Jr., el hijo mayor, confesó haber asesinado a sus padres y a sus 4 hermanos mientras dormían. 6 vidas truncadas por un rifle calibre 35. ¿Pero fue realmente él el único responsable? La versión oficial: un joven perturbado por voces y demonios internos. El juicio: una condena por 6 cargos de asesinato en segundo grado. 250 años de prisión. Un caso cerrado aparentemente. Pero la casa, el 112 de Ocean Avenue, guardaba secretos más oscuros. Un año después de la tragedia, la familia Lutz se mudó a la casa. 28 días. Solo 28 días fueron suficientes para que huyeran despavoridos, alegando fenómenos paranormales inexplicables. Olores nauseabundos, voces susurrantes, objetos que se movían solos, apariciones fantasmales. La historia de los Lutz se convirtió en un libro, luego en una película, alimentando la leyenda de Amityville. ¿Fraude? ¿Sugestión colectiva? ¿O una ventana a un mundo que preferiríamos ignorar? La casa ha tenido otros inquilinos desde entonces. Algunos afirman no haber experimentado nada inusual. Otros prefieren no hablar. El 112 de Ocean Avenue sigue en pie, un recordatorio silencioso de una noche de terror y de las preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Fue Ronald DeFeo Jr. un simple asesino? ¿O fue un instrumento de algo mucho más siniestro? La respuesta, quizás, se encuentre enterrada en los cimientos de esa casa maldita, esperando a ser desenterrada. Pero, ¿estamos realmente preparados para lo que podamos encontrar? En los anales de la historia criminal, ciertos casos resuenan con una intensidad escalofriante, grabándose a fuego en la memoria colectiva. Son historias que nos confrontan con la oscuridad latente en el corazón humano, recordándonos que el mal puede acechar en los lugares más insospechados. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos, un relato de obsesión, manipulación y violencia extrema que sacudió los cimientos de una comunidad y dejó una cicatriz imborrable. Retrocedamos hasta el verano de 1972. En el tranquilo pueblo de Elkhorn, Nebraska, una joven de 15 años, llamada Lisa White, desapareció sin dejar rastro. Su ausencia repentina sumió a la comunidad en la incertidumbre y el temor. ¿Qué le había ocurrido a Lisa? ¿Dónde estaba? La policía local inició una búsqueda exhaustiva, peinando bosques, interrogando a vecinos y rastreando cualquier pista que pudiera conducir a su paradero. Pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, sin que apareciera ni rastro de la joven. La esperanza comenzó a desvanecerse, y el caso de Lisa White se convirtió en un enigma sin resolver. Pasaron los años, y el recuerdo de Lisa se fue difuminando en la memoria colectiva. Hasta que, en el año 2008, 36 años después de su desaparición, un giro inesperado sacudió el caso de su letargo. Un hombre llamado John Joubert, que ya se encontraba en prisión por otros crímenes atroces, confesó ser el responsable de la desaparición y muerte de Lisa White. Joubert, un ex militar con un historial de comportamiento perturbador, reveló detalles escalofriantes sobre cómo había secuestrado, torturado y asesinado a la joven. Pero, ¿qué motivó a Joubert a confesar tantos años después? ¿Qué oscuros secretos
guardaba en su mente perturbada. Según su propio testimonio, Joubert sentía un impulso irresistible de controlar y dominar a las mujeres. Lisa White, una joven inocente que se cruzó en su camino, se convirtió en la víctima perfecta para saciar sus retorcidos deseos. Tras su confesión, Joubert fue juzgado y condenado a muerte por el asesinato de Lisa White. Su ejecución, llevada a cabo en el año 2010, puso fin a una larga y dolorosa búsqueda de justicia. Pero la historia de Lisa White no es solo un relato de crimen y castigo. Es también un recordatorio de la fragilidad de la vida, de la importancia de la vigilancia y de la necesidad de proteger a los más vulnerables de los depredadores que acechan en la oscuridad. Porque, aunque John Joubert ya no esté entre nosotros, la sombra de sus crímenes sigue proyectándose sobre Elkhorn, Nebraska, como un sombrío recordatorio de que el mal puede esconderse tras la máscara de la normalidad, esperando el momento oportuno para atacar. Y quizás lo más inquietante de todo es la certeza de que historias como la de Lisa White se repiten una y otra vez, en diferentes lugares y bajo diferentes circunstancias. ¿Cuántos secretos oscuros permanecen aún ocultos, esperando ser desenterrados? En los anales del crimen, ciertas historias resuenan con una frialdad particular, un eco de la oscuridad humana que persiste mucho después de que los titulares se desvanecen. Esta es una de ellas. El 19 de febrero de 2013, la tranquilidad de Modesto, California, se hizo añicos. Christina Leanne Anderson, una joven de 25 años, desapareció sin dejar rastro. Su familia, presa del pánico, denunció su ausencia, desatando una búsqueda frenética que pronto revelaría una trama de engaño y brutalidad inimaginables. ¿Qué secretos ocultaba Christina? ¿Y quién la había silenciado? La investigación policial se centró inicialmente en los allegados a Christina. Su esposo, Alejandro Ávila, cooperó con las autoridades, pero su comportamiento pronto levantó sospechas. ¿Era su dolor genuino o una máscara cuidadosamente construida? A medida que avanzaban las pesquisas, los detectives descubrieron que Christina mantenía una relación extramatrimonial con un hombre llamado Mario Núñez. Núñez admitió el romance, pero negó cualquier implicación en la desaparición de Christina. Sin embargo, su coartada presentaba fisuras y la sombra de la duda se cernía sobre él. ¿Podría un triángulo amoroso haber desencadenado una tragedia? El 17 de marzo de 2013, casi un mes después de la desaparición de Christina, un macabro hallazgo sacudió a la comunidad. El cuerpo sin vida de la joven fue encontrado en un canal de riego, a varios kilómetros de su hogar. La autopsia reveló que había sido brutalmente asesinada. La búsqueda había terminado, pero la pesadilla apenas comenzaba. ¿Quién era el responsable de este acto atroz y por qué? Las pruebas forenses apuntaron directamente a Mario Núñez. Su ADN fue encontrado en el cuerpo de Christina y su coartada se derrumbó bajo el peso de la evidencia. Núñez fue arrestado y acusado del asesinato de Christina Anderson. Pero, ¿actuó solo o hubo cómplices involucrados? En el juicio, la Fiscalía presentó un caso sólido contra Núñez, detallando la relación extramatrimonial, las inconsistencias en su testimonio y las pruebas de ADN irrefutables. La defensa intentó sembrar dudas, argumentando que Núñez era un chivo expiatorio, pero el jurado no se dejó convencer. En 2014, Mario Núñez fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. ¿Se hizo justicia para Christina o la verdad completa permanece enterrada con ella? El caso de Christina Leanne Anderson es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y la capacidad del ser humano para la crueldad. Un eco de oscuridad que persiste, preguntándonos qué horrores acechan bajo la superficie de la normalidad. Y si, tal vez, la persona que menos sospechamos es capaz de las peores atrocidades.
En el corazón de la aparente normalidad, a menudo acechan sombras que desafían nuestra comprensión. Hoy, nos adentraremos en una historia donde la inocencia se desvanece y la oscuridad reclama su territorio. Ocurrió en la tranquila localidad de Skidmore, Missouri, un pueblo donde las fachadas de las casas victorianas y los campos de maíz interminables ocultaban una verdad perturbadora. Era el 10 de julio de 1981, un día que quedaría grabado a fuego en la memoria colectiva de sus habitantes. Ken McElroy, conocido por muchos como el matón del pueblo, era una figura omnipresente y temida. Durante décadas había eludido la justicia, acumulando un historial de delitos que incluían robos, agresiones e incluso sospechas de incendio provocado. Su reputación lo precedía, sembrando el miedo entre aquellos que se cruzaban en su camino. ¿Cómo pudo un hombre someter a todo un pueblo? La tensión había ido en aumento durante años. Los intentos de la ley por detener a McElroy se habían topado con un muro de silencio y complicidad. Los testigos se retractaban, las pruebas desaparecían y el miedo paralizaba cualquier intento de llevarlo ante la justicia. Skidmore se había convertido en un pueblo sin ley, donde el poder de un hombre superaba al de la propia justicia. Pero la paciencia tiene un límite. El día fatídico, McElroy se encontraba en el bar D&J, un lugar de reunión habitual en Skidmore. Lo que sucedió a continuación sigue siendo objeto de debate, envuelto en un velo de secretos y versiones contradictorias. Lo que sí se sabe con certeza es que un grupo de personas, hartas de la tiranía de McElroy, se reunieron frente al bar. De repente, se escucharon disparos. McElroy cayó al suelo, víctima de una violencia que él mismo había infligido durante tanto tiempo. La multitud se dispersó rápidamente, dejando tras de sí un cuerpo y un silencio sepulcral. ¿Fue un acto de justicia colectiva o un asesinato premeditado? La investigación posterior se topó con el mismo muro de silencio que había protegido a McElroy durante años. Nadie vio nada. Nadie oyó nada. A pesar de las numerosas investigaciones y las promesas de justicia, el caso quedó sin resolver. El asesinato de Ken McElroy se convirtió en un símbolo de la frustración y la desesperación de un pueblo llevado al límite. Skidmore nunca volvió a ser el mismo. La sombra de Ken McElroy seguía presente, recordándoles el día en que tomaron la justicia por su mano. Un acto que, aunque comprensible para algunos, dejó una cicatriz imborrable en la conciencia colectiva del pueblo. ¿Puede una comunidad justificar el asesinato en nombre de la paz? El caso de Ken McElroy permanece como un recordatorio inquietante de la fragilidad de la ley y el orden, y de las consecuencias devastadoras que pueden surgir cuando la justicia falla. Una historia que nos obliga a preguntarnos hasta dónde estamos dispuestos a llegar para protegernos de la oscuridad que acecha en los rincones más insospechados. Y, quizás lo más inquietante de todo, es que la verdad completa de lo que ocurrió ese día en Skidmore, Missouri, podría permanecer para siempre enterrada bajo el silencio cómplice de un pueblo. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una frialdad particular. Relatos donde la depravación humana alcanza cotas inimaginables. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos, en el corazón de Ohio, un estado marcado por la tranquilidad de sus paisajes y la aparente normalidad de sus habitantes. Se gestó una pesadilla que sacudiría los cimientos de la sociedad. ¿Qué secretos oscuros se escondían tras las fachadas de las casas unifamiliares? Entre 1996 y 2006, Lucasville, una pequeña localidad, fue el escenario de una serie de crímenes que desafían toda lógica. Un depredador, movido por impulsos inconfesables, acechaba en las sombras. ¿Qué motivaba a este monstruo a cometer actos tan atroces? Sean Great, un nombre que evoca escalofríos, emergió como el artífice de esta cadena de horrores. Nacido en Marion, Ohio, en 1976,
Great creció en un entorno aparentemente normal. Pero, ¿qué grietas se formaron en su psique para convertirlo en un asesino despiadado? Su historial delictivo comenzó con robos y allanamientos, pero pronto escalaría hacia la violencia más extrema. En 2005, Great conoció a Dana Lowry, una mujer con la que tuvo una hija. La relación fue tormentosa, marcada por la inestabilidad y los abusos. ¿Fue esta relación un detonante en su descenso a la oscuridad? La primera víctima confirmada de Great fue Stacy Stanley, una mujer de 43 años desaparecida en septiembre de 2016. Su cuerpo fue encontrado en una casa abandonada en Ashland, Ohio. La frialdad con la que Great actuó dejó a los investigadores perplejos. ¿Cómo alguien podía ser capaz de semejante crueldad? Poco después, el horror se intensificó. En la misma casa, la policía descubrió el cuerpo sin vida de Elizabeth Griffith, de 29 años, y a una mujer secuestrada, aún con vida. Esta última proporcionó detalles cruciales que permitieron la captura de Great. ¿Qué horrores presenció esta mujer durante su cautiverio? Durante el interrogatorio, Great confesó otros crímenes, incluyendo el asesinato de Candice Cunningham en 2015 y la muerte de Rebecca Lacey en 2015, cuyos restos fueron encontrados en un área boscosa cercana. Cada confesión era un nuevo golpe a la conciencia colectiva. ¿Cuántas víctimas más permanecían en el anonimato? En 2018, Sean Great fue declarado culpable de múltiples cargos de asesinato y secuestro. Fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿puede la justicia realmente compensar el daño irreparable causado por un monstruo así? La historia de Sean Great es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la condición humana y de la oscuridad que puede acechar incluso en los lugares más insospechados. Un abismo de horror que nos obliga a preguntarnos: ¿qué se esconde detrás de la máscara de la normalidad?